Evolución cultural en dos partes del mundo, entre Occidente y Oriente, en la cual, bueno, pues comienzo hablando pues, de una evolución desde la edad antigua hasta la edad contemporánea. Los ejemplos en Oriente los voy a explicar al final del vídeo. Son dos. Y ahora voy a hablar de la cultura de la Edad Moderna europea. Juan López de Palacios Rubios fue jurisconsulto español. En 1494 se le concedió la cátedra de prima de cánones en la Universidad de Valladolid, mientras ejercía funciones judiciales en la Cancillería de la misma ciudad. Miembro del Consejo de Castilla en 1504, por nombramiento de los reyes católicos, que fueron Isabel y Fernando, bueno, dos de los más importantes monarcas de la historia moderna en nuestro país. También fue uno de los redactores de las leyes Toro, promulgadas en 1505, y una de las obras es Tratado del Esfuerzo Bélico Heroico de 1524, la única que escribió en castellano. Robert Nanteuil fue grabador y pastelista francés, destacó en el retrato, en el que intentó plasmar la psicología de sus personajes, siguiendo el ejemplo de PhD Champagne. En 1153 fue nombrado retratista del cardenal Mazzarino y 4 años más tarde del monarca Luis XIV. Su obra grabada comprendió 221 retratos y una de las obras es Colbert. Ambos dejaron huella en la pintura y en el ámbito de la jurisdicción, como fue el ejemplo español. José Luis Pinillo fue psicólogo español, catedrático de la Universidad de Valencia y en la Complutense de Madrid. Realizó diversas investigaciones en los campos de la psicología social, la dinámica de grupos, la epistemología y la psicohistoria. Miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas desde 1983 y de la Real Academia Española desde 1968. También fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 1986 y la obra es El corazón del laberinto de 1997. José Luis Pinillo fue uno de los principales psicólogos más recientes de la historia de España. Él se centró en la psicología social, la dinámica de grupos, la epistemología, la psicohistoria y dejó huella en el pensamiento del siglo pasado como del siglo actual. Juan Rof Carballo fue escritor y médico español, unió la literatura o el arte con la ciencia, escribió numerosos ensayos sobre temas de psicología, sociología y también antropología, fundó el Instituto de Estudios Psicosomáticos y el Instituto de Ciencias del Hombre. En 1983 fue nombrado miembro de la Real Academia Española y una de las obras es Entre el silencio y la palabra de 1957. Antonio Blay fue psicólogo y espiritualista español de origen catalán. Tras sus estudios de psicología en 1959 y a raíz de sus contactos con las culturas orientales, promovió en Barcelona el Centro Dharma, orientado a divulgar la espiritualidad hindú. Ensayó en su ciudad natal el experimento social de la ciudad de los muchachos. Antonio Blay unió el ámbito de la ciencia bueno, con lo de los espíritus, que es espiritualista, es decir, pero no es que hable de los espíritus, sino que lo que unió es el ámbito occidental con el oriental, como muchos intelectuales, filósofos, bueno, artistas, escritores o incluso otras figuras de otros ámbitos han intentado unir ciencia occidental con la ciencia oriental, ciencias sociales orientales y occidentales. Es decir, que eso no es algo que sea novedoso, es algo que siempre han intentado pues muchos eh, personajes dentro de la cultura y de la ciencia, no solo en España, sino en el ámbito europeo y fuera de Europa. Otto Kinnenberg fue psicosociólogo canadiense. Se dedicó al estudio de las características nacionales que fijaron la singularidad de cada pueblo. Posteriormente, sus investigaciones derivaron hacia problemas de la salud mental en sus aspectos sociales y culturales. Y una de las obras es Psicología Social de 1940. Un hombre que al final se dedicó más a fijar las características de la singularidad de cada pueblo, pero luego se centró más en la salud mental y sus aspectos sociales y culturales, es el propio pensamiento, porque él fue psicosociólogo, porque la sociología es el ámbito del pensamiento estructural de cómo se comportan las culturas y los países, y luego la psicología, como él, porque él unió al final el ámbito psicológico y sociológico, pues cómo se centró en la investigación mental, por los aspectos sociales, culturales, cómo los individuos se mueven en cada eh, cómo se mueven, cómo es su pensamiento, cómo interactúan, porque al final la sociología es interactuar, que es la interactuación entre los diversos
humanos que existen. A partir de ahí, la psicología es la estructura del comportamiento humano. En Hispanoamérica también ha habido grandes intelectuales dentro del ámbito del pensamiento, como la psiquiatría o la sociología. Pero el primero es un ejemplo dentro de la literatura. Aníbal Ponce fue escritor argentino. Fue el fundador del Colegio Libre de Estudios Superiores y de la Asociación de Intelectuales, Artistas, Periodistas y Escritores que en los años 30 se opuso al nazismo, al racismo y al antisemitismo. La obra es Problemas de Psicología Infantil de 1931. José María Ramos Mejía fue psiquiatra, sociólogo e historiador argentino. Unió, además, el pensamiento dentro de la psiquiatría, la sociología, que es el estudio de cómo es el comportamiento, y la psiquiatría es también el comportamiento como la psicología, pero del ser humano. Y luego, bueno, pues fue historiador. De familia acomodada, creció en la estancia familiar en la etapa en la que sentían por todas partes los ecos y las consecuencias del terror de la dictadura de Rosas, que había sido derrocado en Caseros en 1852. El ambiente ejerció poderosa influencia en la orientación y formación del futuro historiador y neurólogo, catedrático de enfermedades nerviosas y mentales en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Y la obra es La neurosis de los hombres célebres en la historia, de 1878, una serie de biografías psicológicas en las que buscó los fundamentos científicos de la neurosis. Ramos Mejía dejó huella en el pensamiento psiquiátrico y además, siendo catedrático de enfermedades nerviosas y mentales de la Facultad de Medicina de la Universidad de la propia capital argentina, era donde dejó su propia huella. Es verdad que su familia vivió el terror con la dictadura de Rosas y luego al propio historiador le influyó mucho en su aspecto mm, psicológico y luego también dentro del pensamiento. James Mark Baldwin fue psicólogo y sociólogo estadounidense. Estudió en Princeton y en Leipzig con Boone. Fue profesor de las universidades de Toronto entre 1889 y 1893. También estuvo en Princeton entre 1893 y 1903. Y también, bueno, y en México en 1909 y 1913. En esos años estuvo también fuera de Estados Unidos y en México, pero bueno, estuvo en América. A partir de esa fecha se trasladó a Europa, donde enseñó en diversas instituciones. Fundó junto con Hall la American Psychological Association en 1897 y el International Congress of Psychology entre 1909 y 1913. Perteneció a la corriente de la nueva psicología americana. Su obra supuso un gran esfuerzo de integración conceptual. Estudió temas aún vivos en la psicología de hoy, como la imitación, la epistemología genética, la dimensión social de la vida individual o el aprendizaje de las consecuencias. Sus principales aportaciones correspondieron al campo de la psicología infantil y la psicología social. Y la obra es Handbook of Psychology de 1889-1891. Mark Baldwin lo que dejó huellas al final en el ámbito de muchos de los conceptos que se siguen utilizando en las terapias psicológicas y psiquiátricas. William MacDonald fue psicólogo estadounidense de origen británico. Tras cursar medicina y fisiología en Cambridge y Londres, ejerció la docencia en diversas universidades de Reino Unido. Le llamó William James, o llamado por William James, fue profesor en Estados Unidos, primero en la Universidad de Harvard entre 1920 y 1927 y posteriormente en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, en la que dirigió el Departamento de Psicología. Y la obra es Introducción a la Psicología Social de 1908. Estados Unidos es muy importante en el pensamiento psicológico más que en el de España. Es verdad que en el ámbito europeo también es muy importante y su penetración es algo mayor que en la de nuestro país, que es muy poca. Que no todos son en Estados Unidos de los que voy a hablar psicólogos o filósofos. También hay un ejemplo de antropólogo, Clark Whistler, que fue antropólogo estadounidense. A lo largo de su carrera profesional fue director de varias publicaciones antropológicas, profesor e investigador de las culturas de los indios americanos. Su interés por las bases geográficas y la distribución regional de la cultura le condujo a la formulación del concepto de área cultural, que ha jugado un papel muy importante en la ordenación e interpretación de los datos etnológicos. La obra es North American Indians of the Plains de 1912, obra que reflejó
su principal foco de estudio y que le convirtió en una autoridad en el estudio de las tribus de Dakota y Blackfoot. William Stein fue filósofo y psicólogo estadounidense, fue profesor en Breslau y en Hamburgo, y en 1933 emigró a Estados Unidos, donde enseñó en la Duke University de Durham, promotor de la filosofía personalista, y la obra es Persona y Cosa de 1906-1924. El primero de ellos se dedicó al estudio al final del pasado de la antropología y de los indios americanos, de diversas culturas de la prehistoria. Y el segundo, William Stein, se dedicó más al pensamiento de la filosofía y de la psicología, donde es muy importante ese pensamiento psicológico y filosófico americano o estadounidense, que es muy importante en Europa y que es desconocido y en España. Joy Paul Guilford fue psicólogo estadounidense. Llevó a cabo numerosos análisis factoriales sobre la personalidad y las aptitudes cognitivas y elaboró el modelo de la estructura de la inteligencia. Con mm, conceptos de la personalidad, aptitudes cognitivas, eso le valió al propio Guilford elaborar el modelo de la estructura de la inteligencia. Sus trabajos han sido la base de múltiples cuestionarios de personalidad y la obra es La naturaleza de la inteligencia humana de 1967, en el que expuso una teoría integradora y sistemática de las habilidades intelectuales. Bruno Bettelheim fue psicoanalista estadounidense de origen austriaco. Durante los años de su formación estuvo en contacto con el sólido ambiente cultural vienés y especialmente con la primera generación de discípulos de Freud. Sin embargo, no tardó en apartarse de los planteamientos ortodoxos del psicoanálisis, al destacar la importancia del entorno educativo familiar en el equilibrio psicológico del niño. Y la obra es Con el amor no basta. Claro, si Guilford te habla de la personalidad, las actitudes cognitivas, elabora al final la estructura de inteligencia y todos sus trabajos se han basado en las cuestiones de la personalidad, en múltiples cuestionarios de la personalidad, Bettelheim lo que te habla es la herencia de Freud y luego replanteándose él los propios pensamientos del psicoanálisis, se alejó porque el entorno familiar también tiene que ayudar en el ámbito psicológico, el equilibrio psicológico de cualquier niño, no solo en el colegio. Es decir, que la familia también tiene que ayudar al niño, no tiene que ser solo lo externo. John Bissell Carroll fue psicólogo estadounidense, se formó inicialmente en lenguas clásicas en la Universidad de Wesleyana de Connecticut, para posteriormente, siguiendo el consejo de eminentes lingüistas como Benjamin Lee Worth y Edward Sapir, reorientar sus estudios hacia la psicología y la psicometría, bajo la tutela de Skinner en la Universidad de Minnesota y de Louis Leon Thurston en la de Chicago. La obra es La enseñanza del francés como lengua extranjera en 8 países de 1975, o en inglés The Teaching of French a Foreign Language in Eight Countries. Louis Leon Thurston fue psicólogo estadounidense, se doctoró en la Universidad de Chicago, donde impartió clases la mayor parte de su vida. Especializado en psicometría, desarrolló nuevas técnicas para medir las cualidades mentales. Realizó y publicó varias escalas de actitud que pretendían medir la influencia de la propaganda en los perjuicios del hombre. También se interesó por la mediación del aprendizaje e intentó expresar a través de unidades absolutas el desarrollo del aprendizaje. Y la obra es The Nature of Intelligence de 1924. Los dos, tanto Carroll como Thurston, dejaron huella al final en la psicometría con el objetivo de llevar a cabo esas cualidades mentales y luego la influencia de la propaganda en los prejuicios del hombre y todo ello, es decir, cómo aprender más o menos en el ámbito del aprendizaje. Louis Madison Terman fue psicólogo experimental estadounidense, profesor de psicología en la Universidad de Stanford, introdujo el test Stanford-Binet y los test de inteligencia del grupo Terman en el ejército de Estados Unidos. Su trabajo más importante y conocido fue el realizado con niños superdotados. La obra es La mediación de la inteligencia de 1916. Ambos han dejado huella en el ámbito anglosajón. Edward Bradford Titchener fue psicólogo británico, estudió en Oxford y en Leipzig y posteriormente se trasladó a Estados Unidos, donde fue uno de los máximos impulsores de la psicología experimental. Llevó a cabo importantes investigaciones sobre las emociones, la atención y los procesos cognitivos. Y la obra es Psicología experimental de 1901 a 1905. Bradford Titchener, lo que es el propio psicólogo británico se centró fue en impulsar la psicología experimental. Fue uno de los máximos, pero lo que él investigó fueron las emociones, la atención y los procesos cognitivos, que es al final la estructura
de cómo es el comportamiento del ser humano bueno, o de las personas. Sirk Ball fue psicólogo británico, estudió en el Christ's Hospital y en la Universidad de Oxford y pasó un tiempo en el laboratorio de Oswald Culpe en la Universidad de Würzburg. Durante 5 años fue profesor del departamento de Charles Scott Sherrington en Liverpool. En 1913 fue nombrado psicólogo del Consejo del Condado de Londres. A partir en 1914 impartió la psicología o psicología educativa en el Day Training College de Londres y desde 1961 ejerció como catedrático de psicología del University College de Londres. La obra es Los factores de la mente. Burr lo que se especializó fue en la psicología británica y se centró prácticamente en el ámbito de la enseñanza a lo largo de su vida, eh, bueno, de su vida o de su, bueno, sí, de su vida y de su carrera psicológica. Jacques Fourier fue teólogo francés, dominico, fue ordenado en 1954, doctor en filosofía y su fin o su objetivo en el ámbito del pensamiento fue esclarecer las relaciones profundas entre la psicología y la teología. Las investigaciones teológicas y psicoanalíticas fue una de sus obras de 1972. Pues como hicieron muchos de los filósofos o teólogos de la Edad Media, de la Edad Antigua también algunos, o incluso la Edad Moderna, en la cual, bueno, pues intentaron explicar esa relación entre fe o entre ciencia y fe en el ámbito del pensamiento. René Huygens fue tratadista de arte francés. Después de cursar estudios de historia del arte en la École del Louvre y de letras de la Sorbonne, fue contratado por el Museo del Louvre en 1928, donde fue nombrado poco después conservador jefe de la sección de pintura. En 1950 obtuvo la cátedra de Psicología de Arte Plástica en el Collège de France y en 1974 fue nombrado director del Museo Jacques-André de París. Y una de las obras es Historia del Arte Contemporáneo de 1934. Uno de ellos se dedicó al ámbito artístico como tratadista, estuvo en el museo, y el otro intentó explicar la razón y la fe en el ámbito de la teología. La filosofía o la jurisdicción pues, también es importante en el ámbito de la cultura germana. Theodor Ziegen fue psicólogo y filósofo alemán, profesor de psiquiatría y neurología desde 1900 en varias ciudades, Utrecht, Halle y Berlín, y de filosofía entre 1907 y 1930 en Halle. Se ciñó al dato psíquico, inmediato y material como única realidad y denominó binomismo a la relación psicofísica. La obra es Teoría psicofisiológica del conocimiento de 1898. Cien lo que intentó fue explicar es el dato psíquico inmediato y material como única realidad. Es explicar los problemas así. Y luego denominó binomismo a relación psicofísica. Es decir, intentó explicar la psicología con el ámbito físico. Jörg Jelinek fue jurisconsulto alemán, profesor en las universidades de Basilea y de Heidelberg. Publicó varias obras sobre filosofía del derecho y ciencia jurídica. Y la obra es Teoría General del Estado de 1911, donde sostuvo que la soberanía recaía en el Estado y no en la nación, que fue un simple órgano de aquel. ¿De dónde recae la soberanía? Del Estado y no de la nación. Es lo que explicó el propio Jelinek, el cual bueno, pues dejó huella en Alemania. Christian von Rellfes fue filósofo austriaco, dedicado a los estudios de psicología y moral. Se adhirió a la escuela fenomenológica y fue uno de los máximos representantes de la psicología de la Gestalt. La obra es Conceptos fundamentales de la ética de 1907. Wilhelm Reich fue psicoanalista austriaco, con seguridad el más prestigioso, radical y dramático exponente de la izquierda freudiana y del llamado marxismo freudiano. De familia acomodada, su padre León, que fue de origen judío, fue posesivo, autoritario, como se le describió a su padre, y su madre Cecilia Roninger, mujer sometida. Se suicidó cuando su hijo solo contaba con 14 años. Según una de las esposas del propio psicoanalista austriaco, Ilse Ollendorf, tuvo un papel en la muerte de su hijo en su madre. ¿Por qué? Porque reveló a su padre la relación de esta con uno de los tutores. La obra de Reich es Materialismo didáctico y psicoanálisis, de 1934. Hay que decir también de la fenomenología que en el ámbito del pensamiento es importante, sobre todo Husserl fue el principal precursor, pero como se habló sobre todo en la edad antigua, en la edad moderna, en la edad media,
en el ámbito ese del pensamiento de la creencia o no en Dios. Y la gran mayoría de los pensadores o de los filósofos hablaron de si Dios o no existía, de si los fenómenos sí existían o no, que eso sigue existiendo hoy en día, pero eso es independiente del pensamiento de cada persona. Valmiki fue autor, según la tradición hindú, de la obra Ramayana, uno de los más importantes poemas épicos de la antigua India. En la tradición hindú se le consideró el inventor de la poesía y el primer poeta Adikavi, y su Ramayana se consideró el primer poema. Adhikabya. Akazome Emon fue poetisa japonesa. Se le atribuyó la primera parte de los 40 volúmenes de la obra Historia de Esplendores, narración novelada en el periodo Fujiwara. Y he hablado prácticamente del ámbito occidental. Ahora, por último, he hablado del ámbito oriental, donde bueno, dejaron huella una mujer en el ámbito de Japón. Y bueno, pues finalizo con ello. Si os gusta este vídeo relacionado con el mundo cultural en ambas culturas, darle a like, suscribiros, comentar, soy historiador y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el siguiente vídeo.